de negocios. Bueno, y estamos ya de regreso por aquí en este programa. Y Rafael tiene su Caribia cuarta. Diablo, esa está nueva, espérate. Mira, aquí la estoy removiendo, le estoy haciendo un shaking a esta Caribia, esta ¿Un qué? ¿Un qué? bebida ¿Un qué? importada. Y para entender todos estos temas que nos hablará Federico Castillo en breves instantes, hay que beberse una Caribia, ya que tiene este ginger, tiene todo lo que necesitas para tener un día de verdad de mucha sapiencia, ya que tiene el jengibre que le encanta al público y tiene ese toquecito spicy, ¿Cómo? picantico que te deja ahí en la garganta que las personas aprecian bastante. Te la recomiendo bien fría, no tiene alcohol, pero puedes mezclarla con tu destilado favorito. Distribuido por Mejía y Alcalá, sello de éxito para todo el país en los distintos lugares de conveniencia y en los principales supermercados. Así que ahí está esta bebida alternativa Caribia. Bueno, y recibimos, Rafael, en este jueves de economía a Un nuestro invitado de lujo. compañero Federico Castillo, Mi hermano, amigo. Óyeme, pero tú tienes un C ahí Federico Castillo, a ver, lamentablemente no le han dado los millones, pero la Grandes Ligas lo firmó porque la recta en redes sociales es a 100 que se le está moviendo cada vez que baja el brazo, ya que Fede no tiene que ver. Ya. Ay, Llega ay, el ay, momento. ay. Cuéntamelo Fede, ¿cómo todo, estás? Fede, ¿cómo estás? Vamos bien, gracias a Dios, mucho trabajo, muchas cosas, proyectos, viendo cómo se desenvuelve la economía local, pero esperando que llegue un momento de estabilización dentro de esta situación que estamos viviendo. Te voy a hacer la pregunta, Fede, como te gusta, directa y al hígado. ¿Es inevitable una reforma fiscal? Ay, Dios mío. Sí, es inevitable. ¿Qué? Que no sea el momento es otra cosa, pero es inevitable. Yo creo que la reforma debió hacerse en el 12, no ahora, en el 2012. En el 12. Claro, Pero ha llovido mucho de aquí a allá. claro. Lo que pasa es que en el 12 lo que se hizo fue una reforma tributaria. Se dejaron de aplicar impuestos que estaban contemplados en esa reforma por un fin político, un fin populista del pasado presidente Danilo Medina. Y ahora esos impuestos que dejaron de aplicarse, la dirección actual de la DGI está buscando la manera de sacar esos impuestos engavetados para poderlos aplicar. Porque estamos en una situación difícil, en una situación comprometida, no tan solo la economía dominicana, sino la economía mundial, sobre todo los países de ingreso medio e ingreso bajo, toda América Latina, África, la parte de Asia más empobrecida, Europa también no escapa, pero sin lugar a dudas que la reforma tiene que hacerse de una manera muy bien pensada, porque mira lo que sucede, tú vas a hacer una reforma fiscal ahora, porque te hacen falta recursos. Ahora, ¿a quién tú le vas a cobrar si tú tienes una economía resentida? ¿A quién tú le vas a cobrar? No, imagínate tú. Es casi inaplicable, por decirlo de una manera. Ahora, ¿a qué nosotros nos tenemos que abocar? ¿Qué tipo de economía queremos para los próximos 20 años? ¿Y qué tipo de impuestos o qué régimen fiscal tenemos que tener o aplicarle a ese tipo de economía? Porque ahora mismo tú no tienes un desbalance en las reservas internacionales netas del Banco Central, ni en la tasa cambiaria, por el simple hecho de que las remesas se mantuvieron mostrando un comportamiento muy por encima de lo pronosticado. Claro. Eso a raíz de los estímulos económicos que han dado los gobiernos en Estados Unidos. Pero y el día que las remesas dejen de fluir de manera consistente en la economía dominicana, ¿qué tú vas a hacer al respecto? ¿A dónde tú te vas a refugiar? Entonces el tema de la reforma tiene que ir muy encaminado a un tema de responsabilidad fiscal por parte del gobierno, sobre todo en el gasto, en el consumo gubernamental, no así en el gasto de capital, porque aquí hay una confusión muy grande. Cuando al gobierno le dicen tiene que ajustar el gasto, inmediatamente lo que hace es dejar de invertir en gasto de capital y entonces la economía no se dinamiza al mismo ritmo. ¿Por qué? Porque el gasto de capital que hace el gobierno arrastra la inversión privada.
Entonces, yo acabo de colocar en mi cuenta de Twitter que la austeridad no se aplica en crisis, sobre todo los gobiernos no pueden aplicar austeridad en crisis. Los gobiernos lo que tienen que hacer es impulsar la inversión pública en bienes o en obras de infraestructura que incentiven a que el sector privado confíe en la economía y entonces poder hacer las inversiones, generar los empleos que se necesitan y además, aparte de la reforma fiscal, el gobierno, y parece que es una tendencia en América Latina, le tiene temor al combate de la elusión, la evasión fiscal y el incumplimiento fiscal. Porque es más fácil tú decir, bueno, vamos a ponerle impuesto a esto, vamos a subir esta tasa, que disminuir la evasión y disminuir la elusión fiscal. Entonces, pero sí, tenemos que hacer la reforma porque el Estado Dominicano y ningún Estado puede soportar un esquema, una estructura de asistencia económica a los más empobrecidos sin saber de dónde va a salir el dinero. Ahora, ¿quién va a pagar la reforma? La va a pagar el consumidor al final de cuentas. Sí. Ahora, ahí qué bueno que cerraste con esa frase, porque yo creo que mucha gente tiene la percepción equivocada como que las reformas fiscales las pagan las empresas. No. Y eso no tiene ningún sentido, ¿no? Las reformas fiscales, si bien es cierto que usted puede ponerle quizá otros impuestos a las personas con más dinero, los más acaudalados, pero las empresas tú no puedes penalizarlas porque cuando tú penalizas a una empresa, tú estás dañando el proceso competitivo de esa empresa y esa empresa entonces va a empezar a despedir gente y al final tú vas a terminar desbaratando con los pies lo que hiciste con las manos. Exactamente. Pero la gran duda que tiene mucha gente es, ok, viene una reforma fiscal, ¿quiénes van a terminar pagándola? La misma clase media de siempre, que es a la que le siguen cargando todos los platos rotos, porque los pobres no se pueden presionar, porque ¿de dónde van a pagar? No, todo lo contrario, los pobres lo que estamos es subsidiándolo y el gobierno ya anunció que viene con otro plan de quédate en casa y que lo va a seguir extendiendo porque sabe que no puedes retirar ese plan, porque retirar ese plan pues llevaría a una fracción de la población más vulnerable a unos niveles muy preocupantes. Bueno, como yo te decía, al final de cuentas, ¿quién paga una reforma? ¿Quién paga los tributos? Quienes tienen mayor poder adquisitivo, quienes generan una dinámica económica más activa, y esa es la clase media, indudablemente. Ahora, ¿qué pasa? La clase media lo que quiere ver es un retorno de esa inversión que se hace a través de los impuestos. Sí. O sea, yo necesito tener mayores niveles de seguridad ciudadana. Yo necesito tener más carreteras para poder llegar a los destinos. Sí. Energía eléctrica Salud. eficiente, agua potable eficiente, educación pública eficiente, que no sea la educación privada la norma, sino la regla, como lo es en todos los países del mundo, o en la mayoría de los países donde se tiene conciencia de que la educación pública es fundamental. Entonces, cuando yo digo que la reforma al final de cuentas la pagan los consumidores, es que el empresario va a trasladar esos costos al precio final de su producto. Y además, mira, es un eufemismo comenzar a decir que impuesto solidario al que más gana, o sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. Porque al final de cuentas, como tú dices, José Luis, tú estás castigando al que genera riqueza. Sí. Y el que genera riqueza, yo necesito incentivarlo para que esa riqueza se pueda trasladar en la gente que tenga necesidad, tenga intención de trabajar. Y otro elemento importante, nosotros tenemos que atacar la informalidad. O sea, aquí cada día se incrementan los niveles de informalidad por una serie de elementos, de entre los cuales hay que citar el alto costo laboral que conlleva contratar a una persona, que no es el salario mínimo solamente, sino los colaterales o los extras que un empresario tiene que pagar para mantener a un empleado en su nómina. Imagínate tú que más del 70% de nuestro tejido empresarial está concentrado en las MIPYMES. Bueno. MIPYMES que viven del día a día. MIPYMES que no otorgan crédito porque generan tan poco volumen de venta en el mes que lo que necesitan es mucho efectivo para poder cumplir con sus proveedores. Entonces yo creo que el gobierno debe abocarse de manera administrativa. Tiene que comenzar a discutir la reforma, claro está, pero de manera administrativa a ver por dónde el gobierno puede incrementar sus niveles de recaudación, ya sea bajando la evasión,
bajando la ilusión, simplificando el sistema tributario. Sí. Una cosa que me lo han consultado y me lo han dicho muchos consultores fiscales, de que República Dominicana tiene un sistema tributario complejo, difícil. Tú tienes que contratar a un agente obligado para pagar impuestos. No, y que no te motiva a formalizarte. Aquí todos los días el empresario tiene que pagar un impuesto diferente. Bueno, se ponen creativos. Eso no tiene sentido. El tema del anticipo. Tú anticipar algo que tú no sabes si va a ocurrir. Imagínate tú las personas, las empresas, por ejemplo, que anticiparon a inicio de 2020. Vamos a suponer, José Luis Ravelo vende jeans y anticipó sobre unos ingresos de 7 millones de pesos anuales. Vamos a suponer. Hoy, si tú vendiste 3 millones de pesos en el 2020, ¿qué pasó? Te llevó el diablo, porque pagaste un anticipo de una vaina que nunca ocurrió. De algo que no existe. Entonces, también hay muchas distorsiones en el aparato tributario, que era algo que comentaba también con Rafael. ¿Cómo tú, a las telecomunicaciones, en una economía totalmente digitalizada, en una economía global que depende demasiado del servicio de comunicación en todas sus manifestaciones, tú le pones un selectivo al consumo y lo comparas como si fuera un ingreso discrecional? O sea, generar una llamada de República Dominicana, consumir un mega de internet en República Dominicana, está considerado un lujo. Sí. Entonces, pero entonces el sistema tributario que hay que corregir. Entonces, Federico, el Senado te contradice lo que dices, porque lo que dices y lo que está en el papel y lo que funciona, porque el Senado dice que entonces el internet y las telecomunicaciones es un derecho en el país. Bueno, pero un derecho que tú le tienes un selectivo. Sí. Es un derecho universal. Sí, pero tú le tienes un selectivo. Excelente. No. Fede, con tu permiso, vamos a una última pausa comercial y al retorno seguimos con estos temas tan interesantes. En breve